Lo siguiente que queremos estudiar con respecto a la naturaleza de la iglesia es la forma de la iglesia local. En el Nuevo Testamento, la forma es seguir a la función, por lo que no hay una forma particular recomendada en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que la iglesia solo puede reunirse en pequeños grupos y otros intentan llenar estadios con gente. Ninguna de esas formas es de gran importancia en sí mismas. En cambio, las escrituras nos presentan 7 principios o características no negociables que se pueden encontrar en cualquier iglesia local del Nuevo Testamento. El tamaño no importa. Cómo planifique su adoración, su boletín en su tiempo de servicio, ninguna de estas cosas importa tanto como estas características no negociables, y las veremos juntos. Se encuentran en Hechos 2, versículos 40-47, y revisaremos cada una rápidamente. Las veremos como se enumeran en la Escritura. Sin embargo, no creo que estén en un orden de importancia. De hecho, no creo que haya un orden de importancia. Creo que cada una de estas características es importante. La primera característica que vemos en el versículo 41 es el bautismo en agua. El bautismo en agua no debe ser un ritual vacío. En cambio, el bautismo en agua se realizó en el Nuevo Testamento como resultado de una elección real de fe en Cristo. Cuando la gente eligió recibir a Cristo como su Salvador, fueron bautizados en agua. El bautismo en agua fue un símbolo externo de una nueva realidad interna de ser limpiado, redimido, salvado, lavado por la presencia del Espíritu Santo y la redención que solo está disponible a través de la fe en Cristo. Y así fueron bautizados en agua. Ahora, hay muchas formas de bautismo. La palabra bautismo en sí significa inmersión, significa estar completamente bajo el agua. Hay otros que rocían. Hay muchos estilos. De hecho, si estudias la historia de la iglesia, cuando no había agua disponible, a veces cavaban una zanja poco profunda en la arena y cubrían a la gente ligeramente con arena porque no había agua. Estaban haciendo algo en respuesta a una nueva realidad espiritual que sucedió interiormente. Así que la segunda cosa que vemos es que vemos cómo se recibe y obedece la doctrina apostólica o enseñanza en el versículo 42. Otros líderes me han preguntado muchas veces a dónde vamos para encontrar la doctrina apostólica. ¿Dónde encontramos esta gran enseñanza? ¿Tenemos que ir a la librería o ver la televisión cristiana o comprar el último DVD? Quiero decirle dónde puede encontrar toda la doctrina apostólica y la enseñanza que necesite. Está aquí. Todo está en las Escrituras. Por el Espíritu Santo, por su inspiración, hablando a los hombres santos elegidos por Dios, estos hombres escribieron aquellas cosas que el Espíritu estaba hablando. Esta es la doctrina apostólica. No necesita más de lo que está aquí. Y lo animo a dejar el último libro, a dejar el último DVD. Deje de ver a alguien más predicando. Estudie las Escrituras por sí mismo. Tiene al Espíritu Santo. Tiene la palabra de Dios. Y Dios quiere hablarle a usted, porque usted es su líder elegido. Y cuando Dios le habla, lo que oye de él siempre estará alineado, de acuerdo con lo que está escrito en su palabra. Si no se alinea con su palabra, si no está de acuerdo con su palabra, probablemente no sea del Espíritu de Dios. Debemos ser hombres y mujeres que conozcan la palabra de Dios. La tercera característica que vemos de una iglesia del Nuevo Testamento es la comunión en una fe, en Cristo, en una enseñanza, la enseñanza apostólica. Así se convirtieron en un solo cuerpo. Puede verlo en el versículo 42, hablan de la comunión. Esta comunión de lo que habla aquí no es socializar, no es solo reunirse y hacer una comida y ver a sus hijos jugar y hablar sobre lo último en las noticias o lo que sea. Ahora, se trata de tener comunión en las cosas de Dios, unirnos, hablar de Jesús, compartir las Escrituras unos con otros, orar unos por otros. En Efesios 4, versículos 1 al 6,
nos ayuda a ver que el resultado de eso es la unidad dentro del cuerpo de Cristo, un Señor, una fe, un espíritu que nos guía a convertirnos en un cuerpo. Uno de los mayores problemas que enfrentamos ahora es ver al cuerpo astillado en pedazos, divisiones y competencia, territorialidad, inseguridad y maniobras políticas para ganar poder o prestigio. Esto no nace del Espíritu de Dios. Estas cosas nacen de otro espíritu y creo que sabe quién es ese otro espíritu. Pero aquí la Biblia nos llama a la comunión en una fe en Cristo, una enseñanza apostólica que se encuentra en el Nuevo Testamento y que se convierte en un cuerpo, en el Espíritu de Dios. La cuarta característica que vemos en este pasaje de las Escrituras es partiendo pan. Hay diferentes versiones de la Biblia que leen esto de manera diferente, pero en griego significa partiendo el pan. Ahí hay un artículo en particular, el. Enseguida entendemos que no se trata de comer juntos. Aquí se está hablando de partir el pan. Esta es una referencia directa a la comunión, a la cena del Señor. Algunos la llaman la Eucaristía y lo encontramos en el versículo 42 de Hechos capítulo 2. Y lo que sucede aquí es que somos llamados por Jesús a unirnos y celebrar lo que ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho por nosotros? Veamos la escritura nuevamente, Mateo 26, del 26 al 30. Aquí Jesús reúne a sus discípulos juntos. Esta es su última comida en la tierra con sus discípulos. Esta es su última oportunidad para darles algunas instrucciones para enseñarles más. Él volverá a enseñar más cuando resucitara de entre los muertos, pero este es su último momento en su cuerpo físico terrenal, que no resucitó. Y juntó a sus discípulos después de la cena, y tomó el pan y lo partió, y dijo: este es mi cuerpo, quebrantado por ustedes. Coman de él todos. Y luego dijo, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, que es derramada, la sangre del nuevo pacto, que es derramada por ti, por el pago de tu pecado. Haz esto en recuerdo de mí. Y cuando compartimos la comunión juntos, creo que el Espíritu de Dios se mueve de manera única en ese momento. Pablo reafirma eso en 1 Corintios capítulo 11 versículos 17 al 34. Ahora sé que hay un segmento en el cuerpo de Cristo que cree que la oblea o el pedazo de pan y el jugo o el vino que está en la copa literalmente se convierten en carne y hueso cuando los toma. No hay ninguna indicación de eso en las Escrituras, pero esto es lo que sí creo. Esas cosas, el pan y la copa, no son simples símbolos. Cuando venimos y celebramos lo que Dios ha hecho por nosotros con fe, creyendo en su bondad, y debido a su quebrantamiento puedo ser sanado en mi vida por su sangre derramada. No solo me perdona mis pecados, sino que el poder del pecado se rompe en mi vida y soy liberado, libre para obedecer a Dios y vivir para Él. Cuando mi fe se eleva para celebrar lo que ha hecho por nosotros, he visto al Espíritu Santo hacer maravillas, incluso milagros, durante el tiempo de comunión, porque nuestra fe está llegando a creer en lo que ha hecho por nosotros. El enfoque no es nuestra fe, pero nuestra fe pierde el Espíritu de Dios para trabajar en nosotros. Nunca nos olvidemos de celebrar lo que Jesús ha hecho por nosotros. La quinta característica que vemos aquí en Hechos 2, versículos 40 al 47, nuevamente en el versículo 42, son las oraciones, y hay un concepto en esta palabra, oraciones, en todo el acto de adoración. Esto ciertamente incluye orar, pero es todo el acto de adoración. ¿Y qué quiero decir con todo el acto de adoración? Hay tres maneras en que ministramos como creyentes en Jesús. Número 1, ministramos al Señor mientras lo adoramos y cantamos para celebrarlo y darle gracias y amarlo y adorarlo. Cuando eso sucede, la adoración es clave
para liberar el movimiento de la presencia de Dios entre nosotros. Nunca descuidemos la adoración. La adoración no es una actuación, no se trata de lo bueno que son sus músicos, se trata de corazones verdaderos, vueltos hacia Dios y ministrando a Él en adoración. La segunda forma en que podemos ministrar es el uno para el otro, orar por los demás. Gálatas 6 nos dice que llevemos las cargas unos con otros. Me encanta acompañar y abrazar a alguien y decirle, déjame orar por ti, ¿cómo puedo ayudarte? Cuando pasé por momentos difíciles en mi vida, cuando la gente venía y me decía, no tengo una respuesta, pero oraré por ti, recibí eso con gran gozo. La gente tiene gran necesidad en la vida. Necesitamos orar, necesitamos ministrarnos unos a otros. La tercera forma en que podemos ministrar es para el mundo. El mundo es un lugar solitario, roto, miserable y brutal. Aquellos de ustedes que han vivido sin Cristo entienden esto que digo. Puede verlo todos los días, no solo en el periódico, sino caminando por la calle de su ciudad. Mire los rostros de las personas con las que se encuentra y puede ver su perdición, su dolor, su desesperanza. Y somos llamados no solo a ministrar al Señor y ministrarnos unos a otros, también a tomar lo que recibimos como su cuerpo, como su templo, como su familia, y llevar eso al mundo y decir, esto es lo que Jesús puede hacer por ti. ¿Qué privilegio es eso? Cuando hablamos de oraciones, estamos hablando de todo el concepto de adoración, de ministrar al Señor, de ministrarnos unos a otros y de ministrar al mundo. Nuestro servicio en el mundo es un acto de adoración al Dios viviente. Hablaremos más de esto en un momento. La sexta característica que vemos está en los versículos 44 y 45. Había una comunidad de amor, de compartir y de sacrificio. Vendieron lo que tenían y lo distribuyeron según fuera necesario. Es importante entender que no había un requisito legalista. Nadie se paró frente a la gente y dijo, tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a todos los demás. No puedes tener nada. Eso no sucedió así. La gente estaba tan conmovida por el Espíritu de Dios, tan conmovidas por el amor de Dios dentro de ellas, que querían compartir con aquellos que tenían necesidad. Hay muchos lugares en el mundo desesperados. La gente sufre, no tiene lo suficiente para alimentar tal vez a sus hijos para la próxima comida. Deberíamos estar atentos a la oportunidad de compartir lo que tenemos, de dar incluso con sacrificio. Y esto no es un programa. No es una orden hecha por el liderazgo. Cuando invitamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros y al invitar al Espíritu de Dios y su presencia entre nosotros, comenzará a moldearnos por aquello que adoramos. El Salmo 115, Salmo 135 nos dice que nos convertimos en lo que adoramos. Cuando adoramos a Jesús y estamos en su presencia, seremos moldeados por su carácter y naturaleza. Y una de las características fundamentales de Jesús que lee en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Cuanto más tiempo paso con Jesús, más quiero ser como Él. Él es un Dios generoso. Nunca podemos darle de más. Las Escrituras nos enseñan que cuando damos, recibiremos y siempre recibiremos más de lo que damos. No damos para recibir. Pero debemos ser tocados por su presencia y su persona transformada a su imagen, como dice la Escritura. Y seremos personas que dan, y ellas daban en el Nuevo Testamento, generosamente. También vemos aquí en el mismo versículo un partimiento de pan. Y eso tenía que ver con el reunirse y no con la comunión, sino con reunirse y tener una comida en común. Los que tenían sustancia, los que tenían muchos recursos, traían comida y compartían unos con otros. Y esa fue solo una forma en que la iglesia expresó la presencia del amor de Jesús en medio de ellos. En su propio carácter y naturaleza se convirtieron en ese mismo amor. La séptima característica es la unidad. Ya he hablado de la unidad hace unos momentos, pero la unidad que se basa en las características anteriores es una comunidad basada en el amor, basada en el servicio, basada en la devoción, y todo se centra en un Salvador en el versículo 46.
Esto da un fenomenal y poderoso testimonio para los no salvos del mundo, que viven bajo una regla diferente. La gente del mundo vive de la supervivencia del más apto. Consigue todo lo que puedas, tómalo mientras puedes. Y van a empujar, mutilar, matar, destruir todo lo que puedan para obtener algo para ellos. Nosotros, en el cuerpo de Cristo especialmente nosotros, como líderes en el cuerpo, debemos vivir una regla diferente. Es la ley del amor, la ley de dar, la ley incluso del sacrificio por los demás. Y al hacerlo, crea unidad, amor y confianza dentro del cuerpo. Y el mundo que está fuera de eso lo mira y dice, ¿qué tienen? ¿Qué tienen ellos que nosotros no tenemos? He hablado con muchos que no son cristianos, y una de las cosas que escucho de ellos, una y otra vez, es por qué debería ser cristiano. Ni siquiera pueden llevarse bien entre ustedes, siempre están luchando y dividiéndose en grupos. Hermanos, hermanas, esto no debería de ser así. Somos tan infantiles y tontos como para permitir que nos desunamos, competir unos con otros, ser territoriales, poseer algo para nosotros mismos porque creemos que nos hará sentir mejor. Cuando hacemos eso nos volvemos como el mundo. Pero aquí la Biblia describe a la iglesia como un elemento radical de cambio cultural. No somos llamados a ser amables, sino a ser radicales, a ser como Jesús. Estas 7 características no son características negociables para la iglesia. Son críticas e importantes. Lo animo a no sentirse condenado. No se sienta que es un fracaso. Ese es el diablo hablando. Tome estos principios y observe su ministerio. Mire a su iglesia y diga, Señor, ¿cómo estamos haciendo con estas cosas? ¿Qué está pasando? Y luego comience a preguntarle, Señor, ¿qué quieres hacer que nos ayudará a convertirnos en la iglesia que tú quieres que seamos? Recuerde, líder, hermano, hermana, compañero, hijo de Dios, no está llamado a trabajar para Dios. Está llamado a trabajar con Dios y el trabajo que hace debemos hacerlo a su manera. Cualquier forma, tamaño y estructura de una iglesia local que acepte esto debe hacer un espacio y promover estas 7 características no negociables que encontramos en el Nuevo Testamento. No creo que le tome mucha imaginación que usted pueda entender y saber que, especialmente aquí en Occidente, tenemos muchos modelos de iglesia basados en el entretenimiento, en una celebridad, en un modelo de negocio, en legalismo, en salvación por obras. Existen todas esas maneras y la manera de Dios. Y esa es la más importante en que podemos hacer eso, porque cuando lo hacemos a su manera se nos garantiza su bendición. Hice ministerio durante muchos años, tratando de hacer mi visión, mi programa, hacer que las cosas pasaran a mi manera, de hacer que la gente ingresara a la iglesia, de hacer que dieran, que evangelicen. ¿Y sabe lo que encontré? Descubrí que me estaba frustrando yo mismo. Estaba enojándome con mi gente en la iglesia. Y luego comencé a descubrir que Dios tiene una manera de hacer las cosas. Cuando comencé a hacerlo a su manera, no tuve que rogar por su bendición. En cambio, descubrí que Dios siempre bendecirá su obra que se hace a su manera. Conforme miramos a la iglesia, miramos la naturaleza básica de la iglesia. Necesitamos entender que la iglesia pertenece a Jesucristo, es la iglesia de Dios. Y Él tiene una forma en que ha moldeado la iglesia y tiene una forma en que quiere que la iglesia funcione en el mundo de hoy. Y la naturaleza de la iglesia lleva directamente a descubrir el propósito de la iglesia. Y luego, cuando entendemos el propósito de la iglesia, entenderemos más por qué tenemos el mensaje que se nos ha dado. Hablamos de la naturaleza de la iglesia. Ahora regresemos para ver el propósito de la iglesia en el mundo de hoy.